¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Aner Silva González, haciendo este video de la materia de Teología Sistemática 4. Y ya he hecho algunos otros videos, igual por asuntos de tareas del seminario. Y hoy quiero abordar un tema muy importante y muy desafiante a lo mejor para mí. Y yo sé que también lo va a ser para ti. Este problema o este tema es el problema del mal. Entonces, me gustaría iniciar cuestionando lo siguiente. Probablemente como humanos hemos tenido ciertas preguntas que nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida cristiana e incluso sin ser cristianos nos hemos preguntado lo siguiente. ¿Por qué si Dios existe, existe también el mal? ¿Cómo es que un Dios amoroso permite que sus hijos sufran, que las personas buenas sufran? Incógnitas que nos hacen pensar si realmente hay una existencia de un Dios o simplemente ha sido una maquilación de la mente del ser humano. Esto es lo que voy a tratar de abordar el día de hoy y lo que voy a tratar de explicarte. Espero que Dios pueda usarme para que puedas entender cómo responder a este tipo de cosas. Me gustaría iniciar un poquito de historia. Hubo un hombre, un filósofo, en el año 341 al 270 a.C., que se llamó Epicuro. Él hacía afirmaciones intentando descartar la posibilidad de que un Dios tuviera el control de todas las cosas. Entonces, el problema del mal es un problema universal. Hay un autor, Berghoff, lo describe como que es una mancha indeleble que cayó sobre la vida de en todas las manifestaciones y es asunto de la experiencia diaria en la vida de cada individuo. Entonces, a Agustín de Hipona cuestionó lo siguiente: si hay un Dios, si existe realmente un Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Y nos lo hemos preguntado. Yo me lo he preguntado en algunas ocasiones. Hace mucho tiempo yo decía, ¿por qué si Dios existe, entonces la maldad es tan grande en el mundo? Entonces, la pregunta sería en este momento, ¿cuál es el asunto del mal? Esto justamente de lo que estamos hablando. Porque podemos decir que los filósofos y científicos, o incluso mismos personas cristianas, se han preguntado, si Dios quiere que exista el mal realmente. Entonces de ser así, tendríamos que caer en que Dios no es bueno. Y si Él no desea que el mal existe, y el mal sí existe, quiere decir que Dios no es omnipotente, que Dios no lo puede hacer todo. Pero entonces la realidad del mal es que echa a perder todo el amor y el grande poder de Dios. Viéndolo desde el punto de vista filosófico, ah, en nuestro mundo voy a intentar aclararte esto. ¿Cómo es que tenemos el mal ahora en nuestro mundo? Recordemos que cuando Dios creó todas las cosas, cuando Dios creó el universo, eh, antes de descansar, Él toma una masa de barro, Él moldea y Él hace al hombre, Él hace a Adán. A Adán le dio ciertas restricciones, Adán le dijo, sabes que puedes hacer todo esto, solo una cosa no puedes comer. Una cosa no puedes hacer. Dios lo dotó de una sabiduría. Dios le dotó a Adán de una capacidad de pensar, de conocimiento, de poder distinguir ya en ese momento entre el bien y el mal. Y Él le dotó de una cosa que se llama libre albedrío. Este libre albedrío es la libertad que Él tenía desde la creación de decidir entre lo que quería hacer y lo que no quería hacer. Así como nosotros hoy en día tenemos una libertad de decir, yo quiero comer esto, yo no quiero comer esto, yo quiero ir a tal lugar, o yo quiero hacer tal cosa, o yo quiero pecar de esta manera. Tenemos la libertad del día de hoy de poder decidir qué queremos hacer. Así como lo queremos hacer, también podemos decir, no lo quiero hacer. Entonces, a este mundo entra el pecado, que bíblicamente se conoce así, el mal como el pecado, entra mediante un hombre que fue Adán.
Ahora, según la Biblia, la serpiente que representa al diablo, con engaños le habla a la mujer y le dice que lo que Dios había dicho era mentira, que si realmente ellos comían de ese fruto, lo que iba a ocurrir era que los ojos se les iban a abrir y iban a ser igual a Dios, sabiendo lo que era bueno y lo que era malo. Y quiero que te quedes con esto, que la serpiente le dijo que tus ojos serán abiertos para que seas como Dios. Mucho ojo a esta parte. Entonces, si vemos Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, a imagen de Dios. La imagen moral de Dios estaba puesta en ese primer hombre, en Adán. Entonces, a mí me encanta ver primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y en el manual de la Iglesia del Nazareno, ya viniendo un poquito a la denominación, hay un apartado que dice que el pecado actual es la violación voluntaria de la ley conocida de Dios, cometida por la persona moralmente responsable. Lo mismo que primera de Juan dice. Ahora, quiero enfocarme en esto. Tenemos que considerar a Dios como el actor intelectual o responsable del pecado, porque Dios no es el actor intelectual del pecado, no es responsable del pecado. Y en toda la Biblia vamos a ver con claridad que excluye a Dios del pecado. No hay una relación. Incluso, ¿qué relación hay de las tinieblas con la luz? Ninguna. ¿Qué relación hay del pecado con la santidad de Dios? Ninguna relación. Podemos ver en Job 34:10, donde dice que Dios es el santo. Podemos ver en Isaías 6:3, en donde dice que no hay en Dios, no hay en Él absolutamente ninguna injusticia. Podemos ver en Deuteronomios, me gustaría leerte Deuteronomios 25:16, dice, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Dios no se agrada ni siquiera de la injusticia. Mira lo que dice Salmos también, Salmos 5:4. Salmos 5:4 dice, porque tú eres, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dios no es un Dios que se complace de la maldad. Dios no es un Dios que le gusta lo malo. Quiere decir que Dios no tiene maldad en él. Santiago, me encanta lo que dice Santiago 1:13, que Dios crea al hombre bueno, que Dios no puede ser tentado por el mal, dice Santiago, y él no tienta a nadie tampoco. Entonces, no hay ninguna relación entre el pecado y Dios. Por lo tanto, concluyendo a esta parte, Dios no es el autor intelectual y Dios no es el responsable del pecado. Ahora, para ir cerrando entonces, si Dios no es el responsable, si el ser humano no es el responsable, ¿quién es el responsable del pecado? Y esa es una respuesta que quiero darte. En Génesis 1:31 dice, después de que creó Dios todas las cosas y vio Dios que todo lo que hizo era bueno. Pero, hay un pero en todas las cosas, en un principio, todo lo que Dios hizo fue perfecto. Pero desde el origen, Dios también creó a los ángeles, criaturas angelicales, casi como nosotros, solamente que ellos están en el cielo. Desde un principio el diseño de Dios fue perfecto. Había un ángel que Dios creó que se llamó Lucifer. Y leyendo un poquito la Biblia, teniendo un poquito de esta literatura, en Ezequiel capítulo 28, versículo 14, fíjense cómo describe a Lucifer. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseaste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus
contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé a la tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Fíjate, Lucifer era un ser maravilloso. A lo mejor me atrevo a decir y a especular que era el mejor o la criatura más perfecta que Dios había hecho. Pero llegó el pecado. En Judas 1.6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces yo te decía hace rato que vieras, que recordaras esta frase que el diablo les dijo, sino que serían igual a Dios. Quiere decir que cuando los ángeles caen, cuando los ángeles tienen este asunto, querían también ser igual a Dios probablemente. Entonces operó desde los ángeles hasta los humanos. Los ángeles, Lucifer, quien fue el que dio el ejemplo, quería igualarse a Dios. No fue suficiente lo que él tenía, no fue suficiente su condición. Entonces quería que igualarse a Dios. Eso fue lo que inculcó en el ser humano. Ahora, tenemos que entender unas cosas. Las leyes de la naturaleza no hacen excepciones con gente buenas. Y quiero explicarte eso. ¿Por qué? Porque el mal no es causado por Dios. Hay personas buenas que van a sufrir. Hay personas buenas que van a tener cosas tristes. Somos humanos, somos cristianos, nos enfermamos, nos morimos. Biológicamente el ciclo evolutivo o el ciclo de reproducción, el ciclo de vida es nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es un ciclo al que todos vamos. Pero a ver entonces, ¿por qué murieron muchos pastores? ¿Por qué murieron muchas personas en el COVID? Bueno, es parte de un ciclo. Tenemos un tiempo, un reloj biológico, un ciclo natural que tenemos que cumplir como personas. No quiere decir que Dios sea malo, simplemente que la naturaleza no hace acepción de personas. Si viene un huracán, probablemente los que sean afectados sean buenos o sean malos. La naturaleza no va a decir, voy a afectar tu casa porque eres malo y voy a librar tu casa porque eres bueno. La naturaleza no hace acepción de personas. Entonces, el concepto del mal entró por un libre albedrío. Y voy cerrando con esto. Si podemos elegir hacer el mal, también podemos elegir hacer el bien. Deuteronomios 30:19 dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y ahora al final dice, ahora elige la vida, elige la bendición. Entonces, si el hombre puede elegir hacer el mal, el hombre también puede elegir hacer el bien. Quiero decirte esto. Vamos a caer en esto, en cuenta de que Dios no es el creador, el inventor del mal. Su creador y precursor fue el diablo. ¿Lo malo que pasa viene de Dios? No. Santiago dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Él no tienta a nadie. Una de las razones por la que afecta a la gente buena es que tenemos la libertad para herirnos a nosotros como humanos también. Dios no impide eso. Dios no nos quita la libertad. Por lo que también nuestra capacidad es de engañarnos, pero a Dios en ningún área vamos a engañarlo. Entonces, que el mal existe jamás va a justificar que Dios no existe. Dios fue, Dios es y Dios va a ser. Dios es un ser que no está sujeto a protégeme de todo mal, evita que las cosas malas me pasen, o Dios no está sujeto a lo que nosotros queramos, simplemente Él es. Entonces el decir que si el mal existe, o por qué el mal existe, o peor aún, por qué las personas buenas sufren, yo quiero cambiarte la perspectiva esta tarde, o esta mañana, o esta noche, depende en qué horario lo estás viendo, a que reorganices tu pregunta. La pregunta correcta no sería ¿por qué el mal existe? ¿O por qué las personas buenas sufren? Yo te dejaría con la siguiente cuestión. ¿Existe una explicación que haga que todo tenga sentido para explicar el mal global? Y mi respuesta personal es no. No hay una respuesta que pueda satisfacer todas las preguntas. El mal no dice que Dios no existe.
pero aún dentro del mal podemos ver la mano de Dios. Que Dios te bendiga.